Mis suegros aparecieron en las vacaciones familiares con la ex de mi esposo y los hijos frutos de su infidelidad. Pero en términos de vacaciones ellos ya no tendrán cuando cancelo. Nunca imaginé que unas vacaciones familiares terminarían así, con mis suegros trayendo a la ex de mi esposo y a los hijos que él tuvo fuera del matrimonio. Pero el plan les salió mal. Se quedaron sin viaje y sin un centavo. Todo comenzó cuando decidí invitar a mis suegros, Frank y Diane, a unas vacaciones. Fue una especie de regalo que quise darles después de recibir una gran promoción en el trabajo. Mi esposo, Jake, y yo pensábamos que sería una buena oportunidad para fortalecer la relación con ellos, así que les ofrecí cubrir todos los gastos del viaje. Queríamos que lo pasaran bien. Hasta ahí, todo iba viento en popa hasta que llegamos al aeropuerto. Ellos aparecieron con una gran sorpresa, Vanessa, la exesposa de Jake, y sus hijos, sí, los mismos que nacieron de su infidelidad. Y no solo vinieron a despedirse o algo por el estilo. No, no. Resulta que Frank y Diane habían invitado a Vanessa y los niños a unirse al viaje, y nos dijeron, como si nada, que también nos tocaría pagar por ellos. Obviamente, les cancelé todo en ese momento. Les dije claramente que no iban a venir con nosotros y que si querían unas vacaciones, podían organizarlas por su cuenta, con su verdadera nuera. Se armó un escándalo ahí mismo. Gritaron, discutieron, se hicieron las víctimas. Pero Jake y yo nos mantuvimos firmes. Apagamos nuestros teléfonos y nos fuimos de viaje como estaba planeado. Estábamos molestos por todo lo que había pasado, claro. Pero una vez que llegamos a nuestro destino, poco a poco logramos relajarnos. Terminamos teniendo unas vacaciones bastante buenas, llenas de risas, descanso y buena comida. Nada mal, considerando el drama con el que empezamos. Pero la calma duró hasta que volvimos. Apenas encendimos los teléfonos, nos llovieron mensajes, más de 200 entre textos y audios de Frank y Diane. En resumen, decían que los habíamos humillado, que se sintieron muy ofendidos, y que exigían una disculpa formal. También nos pedían que arregláramos las cosas, lo cual, según ellos, implicaba pagar unas vacaciones para ellos, Vanessa y los niños. Ahora, antes de que me juzgues, déjame contarte un poco del trasfondo, porque la historia del aeropuerto no cuenta todo lo que hay detrás. Jake estuvo casado antes de estar conmigo. Se casó con Vanessa, su novia desde la universidad, cuando tenía unos 24 años. Duraron 3 años. La relación terminó cuando Jake descubrió que Vanessa le había sido infiel. Y que el primer hijo que tuvo no era suyo. Fue un golpe durísimo para él. Y aunque uno pensaría que ahí terminó todo, no fue así. Vanessa no aceptó el divorcio. Estuvo meses rogando, llamándolo, apareciéndose sin previo aviso. Lo acosaba constantemente. Y para colmo, los padres de Jake también empezaron a presionarlo para que le diera otra oportunidad. Lo regañaban por haberla dejado tan rápido, y se mostraban más preocupados por su relación con Vanessa que por el propio bienestar de su hijo. Frank y Diane siempre trataron a Vanessa como una hija. La veían como parte de la familia y la defendían a capa y espada, incluso sabiendo lo que le había hecho a Jake. No aceptaban el divorcio. Para Jake, todo eso fue como vivir un duelo doble, su matrimonio se estaba desmoronando y, al mismo tiempo, sus padres lo traicionaban emocionalmente. Cuando el divorcio se concretó, Vanessa ya tenía a su primer hijo y andaba desesperada por recuperar a Jake. Sus padres seguían diciéndole que el niño lo necesitaba y que debía reconsiderar su decisión. Fue tanto el estrés que Jake decidió cortar por completo, se mudó a otra ciudad, cambió de número, bloqueó a Vanessa en todos lados y se distanció de sus padres. Todo por su propia salud mental. Fue en esa nueva etapa donde nos conocimos. Trabajábamos en la misma empresa y nos hicimos amigos. Tardamos 1 año en empezar a salir. Jake no estaba listo y yo no tenía prisa. Pasaron 4 años antes de que nos casáramos, hace apenas 6 meses. 1 año antes de la boda, por razones laborales, decidimos mudarnos de nuevo a su ciudad natal. Ambos conseguimos excelentes trabajos allá. Para entonces, Jake ya se había reconciliado, más o menos, con sus padres. Las cosas parecían estar mejor entre ellos, así que apostamos por mantener una relación al menos cordial. Pero nos llevamos una gran decepción. Desde que me conocieron, Diane y Frank fueron fríos, distantes. Me saludaban por compromiso, apenas me hablaban. A pesar de que intenté ganármelos, siempre me hicieron sentir como una extraña. Con el tiempo, también descubrimos que seguían en contacto con Vanessa y que trataban a sus hijos como si fueran sus nietos de sangre. Según ellos, tenían derecho a mantener la relación con quien quisieran. Punto. Hasta en la boda hubo drama. Diane insistió en que invitáramos a Vanessa y a los niños, como si eso fuera lo más normal del mundo. Después de una fuerte pelea, logramos evitarlo.
Y por suerte, la boda fue maravillosa. Pensamos que con el tiempo las cosas mejorarían, y por un rato así pareció. Después de que me ascendieron en el trabajo, decidí celebrarlo invitando a Frank y Diane de vacaciones. Como yo cubriría los gastos, sentí que era una forma de agradecerles por al menos intentar mejorar la relación. Diane y yo empezamos a hablar más seguido, incluso nos organizamos para planear parte del viaje juntas. Por primera vez, sentí que había una conexión. Las cenas familiares dejaron de ser tan incómodas, había más conversaciones, más risas. Jake y yo realmente creímos que esta sería una oportunidad para dar vuelta a la página. Pero fue un espejismo. El día que salíamos de viaje, todo se vino abajo. Yo había comprado todos los boletos, así que nos reunimos en el aeropuerto para hacer el check-in juntos. Frank y Diane llegaron a tiempo, pero nos pidieron que esperáramos un poco. No explicaron por qué. Nos pareció raro hasta que vimos venir a Vanessa con sus hijos. En ese momento, supimos que algo andaba mal. Frank y Diane estaban radiantes de felicidad cuando anunciaron que Vanessa y los niños se unirían al viaje. Dijeron que sus nietos también merecían unas vacaciones, y que por supuesto no podían ir sin su madre. Según Diane, ya habían comprado los boletos de avión, así que eso estaba resuelto. Pero el resto, hotel, transporte, actividades, comida, quedaba en nuestras manos. Mientras hablaban como si nada, Jake y yo estábamos paralizados. Era la primera vez que nos cruzábamos con Vanessa desde el divorcio. Ella, por su parte, me miraba de arriba abajo como evaluándome, mientras le lanzaba miraditas a Jake como si estuviera esperando algo. La verdad es que mis suegros han tenido muchas oportunidades para arreglar las cosas, pero cada vez que se les presenta una, la desperdician sin pensarlo dos veces. Hace poco vinieron a hablar con nosotros. Jake y yo estábamos dispuestos a escucharlos, esperando que vinieran con algo de humildad, tal vez con ganas de disculparse. Pensábamos que, con suerte, admitirían que se dejaron llevar por la emoción del viaje y que habían cometido un error. Pero no fue así. Para nuestra sorpresa, seguían convencidos de que no hicieron nada malo. Lo único rescatable fue que, por primera vez, me dejaron hablar antes de que ellos se lanzaran con su discurso. Para mí fue significativo porque, aunque Jake ya había tenido conversaciones similares con ellos durante su divorcio, yo nunca había podido decirles de frente lo que pensaba. Frank y Diane escucharon, sí, pero se notaba que no estaban ahí para razonar. Era como si estuvieran esperando que termináramos para poder soltar lo que realmente querían decir. Y cuando lo hicieron, fue como una bofetada. Básicamente, nos dijeron que Jake debería dejarme y volver con Vanessa. Sí, tal como lo lees. Según ellos, Vanessa es una madre soltera que lo ha pasado mal, y con los problemas económicos que enfrentaba, los niños eran los que más sufrían. Y claro, como sus nietos, Jake debía sacrificarse, volver con Vanessa y darles una vida mejor. Aparentemente, Vanessa había cambiado, y ahora sí que amaba de verdad a Jake. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera por él. Les pregunté si eso incluía no acostarse con otro hombre mientras estaba casada, porque me parecía una pregunta bastante lógica, ¿no? En lugar de responderme, simplemente me lanzaron una mirada de desprecio y giraron la cabeza para enfocarse de nuevo en Jake, esperando que él aceptara semejante disparate. Lo increíble es que, para ellos, todo sería más fácil si Jake hiciera lo correcto y se casara otra vez con Vanessa. Nunca han dejado de considerar la parte de la familia. Siempre ha sido su nuera favorita, y todo lo que han hecho desde entonces lo confirma. Mis suegros no solo han ignorado por completo los sentimientos de su hijo, también han despreciado los míos desde el principio. Lo dije antes y lo repito ahora, para ellos, Vanessa es la única nuera que importa. No sé por qué se ofenden cuando lo digo, si es más que evidente. Mientras hablaban, yo solo podía negar con la cabeza. Era surrealista. Jake, por suerte, no se contuvo. Les dijo que eso no iba a pasar jamás, que jamás volvería con alguien tan despreciable. Incluso fue más lejos. Les dijo que, si bien los niños no tenían la culpa de nada, cualquiera que decidiera seguir relacionándose con alguien como Vanessa, era igual de despreciable por asociación. Les lanzó una de esas miradas que lo decía todo. Estaba furiosa por dentro, claro, pero lo que más me dolía era ver a Jake tan herido. Fue devastador ver cómo sus propios padres llegaban a nuestra casa con semejante propuesta, como si fuera razonable. Le rompieron el corazón. Otra vez. Lo único que me hizo sentir algo de alivio fue que, cuando todo se dijo y no quedó más por hablar, tuve el gusto de echarlos de nuestra casa. Literalmente se fueron con las manos vacías. Puede que ellos todavía tuvieran cosas que querían decirnos, pero para nosotros, todo estaba terminado. Oficialmente cortamos contacto con ellos desde ese momento.
Ya lo habíamos hecho antes, aunque esta conversación fue esa especie de cierre necesario, una última oportunidad para dejar todo en claro. Y mira, si tu propio hijo te llama basura, es porque hiciste un pésimo trabajo como padre. Y si después de eso, sigues actuando igual o peor, es porque hiciste un esfuerzo adicional para asegurarte de seguir decepcionándolo. Por suerte, Vanessa no ha intentado ponerse en contacto con ninguno de los dos desde todo este drama. Eso es lo único positivo por ahora. No estoy del todo segura de si ella es parte activa de esta locura o si solo está feliz de quedarse al margen. Supongo que, con el tiempo, también lo sabremos. Esta parte todavía está muy abierta, porque no hemos terminado de procesar todo ni de contestarnos muchas preguntas que nos rondan. Jake está totalmente deshecho. Se nota que está pasando por uno de los momentos más duros de su vida, así que toda mi energía está puesta en apoyarlo. Y entonces, ayer, pasó algo que no esperábamos. Frank apareció solo en la puerta de nuestra casa. Se lo notaba incómodo, nervioso, y sinceramente, nosotros también lo estábamos. No sabíamos si dejarlo pasar era una buena idea, pero insistió mucho en que venía sin Diane y que solo quería hablar con nosotros. No estábamos preparados para lo que iba a decirnos. Desde el principio, Frank pidió disculpas. Nos miró a Jake y a mí y no paraba de pedir perdón por todo. Y esta vez, parecía sincero. La conversación fue mayormente entre él y Jake. Yo estuve presente, claro, pero más como testigo de lo que se dijo. Fue una de las charlas más incómodas que he presenciado, pero también una de las más reveladoras. Frank nos contó que, en realidad, muchas de las decisiones que tomó las hizo siguiendo el ejemplo de Diane. Ella fue quien se empeñó en mantener el vínculo con Vanessa incluso después de todo lo que pasó. Frank simplemente siguió la corriente. Según él, pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿La razón? Y aquí viene lo que ninguno de nosotros esperaba. Frank había perdonado una infidelidad de Diane cuando Jake era solo un niño. Jake tenía 2 años cuando Frank descubrió que su esposa lo había engañado. Pero decidió quedarse, por el bien de su hijo. Eligió perdonarla y continuar. Entonces, cuando Jake optó por no hacer lo mismo en su propio matrimonio, Frank se sintió dolido. No quería ser un hipócrita, así que en su mente, apoyar a Vanessa era la forma de mantenerse coherente con sus propios valores. Además, nos dijo que la idea de ser abuelo lo había ilusionado tanto que no se dio cuenta de que, con cada paso, se estaba alejando más de su propio hijo. Nos confesó que fue el golpe de realidad de ver a Jake alejarse, mudarse de ciudad y cortar todo contacto lo que lo sacudió. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo mucho que había perdido. Desde entonces, trató de acercarse nuevamente. De hecho, nos dijo que él fue quien impulsó la reconciliación cuando nos mudamos de regreso. Él fue también quien, en los últimos tiempos, mantenía a Diane medianamente en línea. Y, siendo sincero, ahora que lo pienso, Frank nunca fue tan insistente como Diane con los niños o con Vanessa. Pero eso no lo absuelve de todo lo que pasó, aunque sí aporta algo de contexto. Frank nos confesó algo más. Resulta que, aunque al principio tenía sus reservas sobre invitar a Vanessa y a los niños al viaje, fue Diane quien lo convenció. Según ella, sería una oportunidad perfecta para que Jake viera lo que se estaba perdiendo. El plan completo era dejarme a un lado para que Jake se encontrara solo con Vanessa y los niños, y se diera cuenta, como por arte de magia, de que lo correcto era reunir a la familia. Frank admitió que no se sentía del todo cómodo con la idea. Pero, según él, pensó que estaba haciendo lo correcto preocupándose por 2 niños inocentes, tratando de crear una especie de familia para ellos. Pero después de todo el caos en el aeropuerto, empezó a cuestionar si realmente estaba tomando buenas decisiones. Aunque la verdad, el verdadero golpe le cayó cuando vio a Jake en casa, triste, decepcionado y destrozado, después de ese día. Me imagino que las palabras de Jake también lo hicieron pensar. Ese día, Diane fue quien más habló, como siempre, y quedó claro que Frank no estaba completamente metido en esa locura. Pero cuando vio el daño que causaron, entendió que tal vez había perdido a su hijo, esta vez para siempre. Después de eso, Frank trató de hacer que Diane recapacitara, que dejara de empujar esa narrativa. Pero ella estaba convencida de que estaban haciendo lo correcto. Estaba tan cegada por sus propias ideas que no escuchaba nada. Y fue entonces cuando Frank soltó otra bomba. Nos dijo que ahora tiene dudas sobre si Jake es realmente su hijo. Nunca antes se lo había planteado, porque según él, la infidelidad de Diane empezó después del nacimiento de Jake. Pero ahora ya no está tan seguro. No entraré en muchos detalles por respeto, pero lo que sí puedo decir es que Jake pidió hacerse una prueba de ADN. Jake dijo que no quería negarle a Frank la verdad, y que si había alguna posibilidad de que él no fuera su hijo biológico, era justo que lo supieran los dos. Fue muy duro para todos. Después de que Frank se fue, Jake tuvo un colapso. Un ataque de pánico.
Estaba devastado. Y Frank no estaba mucho mejor. Se notaba que estaba completamente roto, llorando como si llevara años aguantando algo. No sé si ya tuvo el valor de contarle a Diane lo que sospecha. Y justo cuando pensábamos que no podía haber más drama, Vanessa volvió a aparecer. Diane, que siempre ha sido su aliada, le dio a Vanessa el nuevo número de Jake. Ella le mandó un mensaje largo, casi como una carta desesperada, pidiéndole a Jake otra oportunidad. Decía que se había transformado, que lo amaba de verdad ahora, que era una madre soltera en apuros, y que los niños lo necesitaban. Ni una sola palabra sobre mí. Nada. Era como si yo no existiera. Para esta gente, simplemente soy invisible. Prometía ser fiel, como si eso fuera una especie de favor especial. Fue tan patético como manipulador. Jake ni lo pensó, la bloqueó en cuanto terminó de leer. También comenzamos a bloquear todos los intentos de Diane de contactarnos. Con Frank, sin embargo, decidimos esperar a ver los resultados del ADN antes de tomar una decisión definitiva. Sé que me desaparecí por un tiempo y que muchos estaban esperando saber cómo terminó todo esto. Pido disculpas por la ausencia, pero entre mi trabajo y todo lo que estaba pasando en casa, no tuve cabeza ni tiempo para escribir. Hoy finalmente puedo contarles qué pasó. La prueba de ADN se hizo. Y confirmó lo que temíamos, Frank no es el padre biológico de Jake. Sí, fue devastador. Aunque, si soy honesto, no me sorprendió tanto, viendo cómo se ha comportado Diane durante todos estos años. Empiezo a creer que su insistencia en que Jake regresara con Vanessa tenía una motivación más personal. Tal vez veía en Vanessa una versión más joven de sí misma. Quizá pensaba que si Vanessa era perdonada, sus propias acciones quedarían justificadas. Después de recibir los resultados, Jake y Frank confrontaron a Diane. Yo estuve ahí porque Jake me lo pidió, aunque me mantuve callado durante toda la conversación. No era mi batalla, era la suya. Cuando Frank le mostró los resultados, Diane intentó negar todo. Incluso insinuó que yo les estaba llenando la cabeza de ideas, como si hubiera inventado todo esto. Pero cuando Frank sacó los papeles del laboratorio, ella se quedó blanca como el papel. No dijo una palabra más. Solo empezó a llorar. Y entonces todo explotó. Fue una tormenta de gritos, llanto, reclamos, algo que terminó de romper lo poco que quedaba en pie. Aunque, siendo sinceros, la familia ya estaba rota desde hace tiempo. Solo que ahora todo había salido a la luz. Frank le dijo en su cara que iba a divorciarse de ella. Y lo hizo. Ya presentó los papeles, ignorando por completo las súplicas de Diane. Jake, por su parte, también cerró la puerta. Le dijo que para él, todo estaba terminado. Que prefería concentrarse en cuidar a su verdadera familia antes que mantener el vínculo con una madre falsa como ella. Y lo que más le dolió a Diane fue lo que Jake le dijo al final, que para él, los resultados del ADN significaban que no tenía padres. Que ni ella ni Frank lo eran. Y aunque biológicamente Diane sí lo sea, para Jake es como si también hubiera dado negativo. Pero hay una luz en todo esto. Una pequeña gran noticia que cambió todo. Un día después de recibir los resultados del ADN, nos enteramos de que estoy embarazada. Sí, completamente inesperado. Y al principio estábamos en shock. Pero Jake me miró con una determinación que no le había visto en semanas. Me dijo que, en vez de lamentarse por la familia que lo traicionó, iba a volcarse completamente en la familia que está formando conmigo. Que nunca permitirá que nuestro hijo pase por lo que él vivió. Desde ese momento, lo vi cambiar. Se volvió protector, centrado, firme. Y yo, aunque aún me duele todo lo que pasó, estoy más agradecida que nunca de tenerlo a mi lado. Seguimos sin tener ningún contacto con Diane. Ella no lo está tomando bien, por supuesto. Intenta minimizar lo de la paternidad como si no fuera gran cosa. Quiere que lo olvidemos y sigamos como si nada. Pero no es algo menor. Frank no solo está divorciándose, también la está demandando. Y con todo esto más el embarazo, Diane ha comenzado a cambiar el tono. Ahora dice que va a cortar contacto con Vanessa y los niños. Me parte el alma por esos niños, porque ellos no pidieron nada de esto. Están atrapados entre dos mujeres que solo piensan en sí mismas. No es justo para ellos. Pero tampoco es nuestra responsabilidad arreglar lo que otros destruyeron. Si hay algo positivo que he podido sacar de toda esta locura, es que tengo muy claro lo que no quiero ser en esta vida. Vanessa y Diane nos dieron el ejemplo perfecto del camino equivocado. Un día, sin previo aviso, Vanessa se apareció gritando y llorando frente a nuestra puerta. Estaba fuera de sí, diciendo que ya les había contado a sus hijos que Jake iba a ser su padre, y que ahora no sabía cómo explicarles que no. Fue una escena tan absurda como patética.
No sé si es que ser infiel te quita el juicio, pero estaba completamente desconectada de la realidad, igual que Diane. La echamos de inmediato. Le dijimos que si volvía a acercarse o a contactarnos, no dudaríamos en presentar cargos por acoso y llamar a la policía. A pesar de eso, intentó molestar durante varios días, así que hicimos exactamente eso, presentamos una denuncia formal, y además, notificamos a servicios de protección infantil. En ese punto, empezamos a pensar seriamente que los niños no estaban en un entorno seguro. Y como nadie más parecía estar dispuesto a protegerlos, lo hicimos nosotros. En cuanto a Frank, no hemos olvidado que durante años ignoró nuestros sentimientos, ni que eligió el silencio cuando más daño nos estaban haciendo. Pero al menos él se ha disculpado sinceramente y está tratando de enmendar su parte. Le dijo a Jake que, aunque no compartan sangre, siempre será su hijo porque fue él quien lo crió. Hablan de vez en cuando. Frank va a ser parte de la vida de nuestra hija, pero hemos dejado en claro que ciertos límites siguen firmes. No se gana de vuelta la confianza de un día para el otro. Lo bueno es que él lo entiende y no ha presionado. Gracias a muchos de ustedes que lo sugirieron, Jake empezó terapia. Le está yendo mucho mejor ahora que está recibiendo ayuda profesional. Y, por precaución, también comenzamos con consejería de pareja. La verdad es que nos ha fortalecido bastante. Nos sentimos más unidos, más estables, y más preparados para lo que venga. Me gustaría decir que esta fue mi última actualización, porque el drama parece estar, por fin, alejándose de nosotros. Pero conozco cómo funcionan estas cosas. Así que si aún quedan temas pendientes o preguntas, prometo una actualización más, o las que sean necesarias. Bueno, aquí estamos. Ojalá esta sea la última vez que tenga que escribir sobre esto, porque al fin siento que estamos cerrando este capítulo tan oscuro. Primero lo más bonito, nuestro embarazo llegó a término y tuvimos una niña. Está sana, es hermosa, y llegó para cambiarlo todo. Hubo un momento en que, hablando con Jake, salió el tema de la confianza. No porque él dudara de mí, me lo dijo él mismo, sino porque, después de todo lo que pasó con Diane, Frank y Vanessa, su cabeza estaba llena de ruido. Un comentario de alguien aquí me dio la idea. Le propuse hacernos una prueba de ADN para que él pudiera tener la certeza absoluta y liberar esa ansiedad. Jake se resistió al principio, pero luego aceptó. El resultado fue el que sabíamos que sería. Pero se notó el alivio en su cara, y eso fue suficiente para mí. Mientras tanto, Frank finalizó su divorcio. Y, además, demandó a Diane por fraude de paternidad. Nunca pensé que existieran casos así, pero al parecer sí, y Frank ganó. Se quedó con la casa, y Diane tuvo que pagarle $120,000. Fue un golpe duro para ella, pero honestamente, lo tenía más que merecido. Frank, sin que se lo pidiéramos, le ofreció a Jake ese dinero como compensación por todo lo que Vanessa sacó de él durante el divorcio. Para los que preguntaron, Vanessa no recibió dinero por el hijo, ya que no era de Jake, sino por pensión conyugal. Jake ganaba más durante el matrimonio, y en el estado donde se divorciaron, la infidelidad no cuenta legalmente. Fue injusto, pero así son las leyes a veces. Ahora, con ese dinero, Jake decidió empezar un fondo universitario para nuestra hija. Y también dijo que sería para los futuros hijos. No sé cuántos se imagina tener, pero al menos ya estamos planificando a largo plazo. Por otro lado, Diane dice que cortó contacto con Vanessa, pero nosotros creemos que fue al revés. Mientras estuvo casada, Diane le enviaba dinero con regularidad. Con el divorcio y el fin de los pagos, Vanessa ya no tenía razones para mantener la relación. Es posible que simplemente la dejara de lado. También puede ser que Vanessa dejó de servirle como excusa emocional para justificar su propia historia. En cualquier caso, ambas se merecen mutuamente. Y sobre Vanessa, bueno, nuestra denuncia a servicios de protección infantil dio frutos. Los niños estaban siendo descuidados. Hubo una investigación seria, y aunque no tenemos todos los detalles, sabemos que Vanessa contrató a un abogado para evitar perder la custodia. Aún así, el juez le dio la custodia a un pariente lejano. No puedo afirmar nada con certeza, pero lo que se dice, y suena creíble, conociéndola, es que pudo haberlos golpeado, o al menos los dejaba solos por horas, incluso días. No estamos sorprendidos. Lo que sí sentimos es alivio. Alivio de saber que nuestra denuncia puede haber cambiado el rumbo de esas vidas. Quizá ahora esos niños tengan una oportunidad real de crecer en un ambiente más seguro, más digno. Esto fue un infierno. No hay otra forma de decirlo. Lo que comenzó como un simple viaje de celebración terminó destapando secretos, traiciones, infidelidades, y verdades dolorosas que ninguno de nosotros quería enfrentar. Pero también nos mostró quiénes somos realmente. Jake está sanando. Yo estoy fuerte.
Nuestra hija está creciendo rodeada de amor. Y Frank, a pesar de todo, está haciendo lo correcto por primera vez en mucho tiempo. No sé si esta historia le será útil a alguien, pero si hay algo que aprendimos es esto. La familia no es solo sangre. Es lealtad, respeto y honestidad. Es cuidar al otro, incluso cuando es difícil. Y a veces, también es saber cerrar la puerta y seguir adelante. Gracias por leer hasta aquí. Y si necesitan una actualización más adelante, estaré por aquí. Pero, con suerte, esta es la última.